Ah, sí, tiene una luz verde. Bien, bien. Siempre, muy bien. Bueno, muchas gracias por estar aquí, Alejandro. Vamos a hablar sobre la inteligencia artificial y qué tan perjudicial es o no para la educación. Alejandro tiene su postura y los que quieran acercarse a debatir la postura les invitamos. Ahorita escuchen un poco la postura y los que quieran, invitadísimos. Así que no sé si nos quieres decir tu postura primero, Alejandro. ¿Y este para qué es? O ponte aquí si quieres. Ah. Bueno, tal vez la idea central es que desde que apareció un poco esta herramienta, el desarrollo tecnológico siempre está un poco por adelante de la capacidad que tenemos para entender qué verdaderamente hace la tecnología. Siento que hay una percepción general en el momento que la IA es básicamente este oráculo que lo sabe todo y al que podemos acudir para cualquier tipo de respuestas. De hecho, últimamente han surgido múltiples, digamos, artículos, crónicas del tipo de cosas que ha hecho la gente con la IA. Hay un caso de una persona que fue convencida, entre comillas, por la IA de ser alguna especie de profeta o místico religioso, ser la segunda llegada de Cristo, alguna cosa por el estilo. Eso en parte es porque el algoritmo está entrenado para ser psicofante, o sea, para darte la razón. Pero más que eso, tenemos como cultura una noción de que la tecnología va a poder rescatarnos de cualquier problema. Y esta máquina que de verdad funciona de manera maravillosa, o sea, el rato que le preguntas algo te da una respuesta coherente, muchas veces informada. Puede ser muy útil el momento en el que sabes lo que quieres, pero si no tienes un conocimiento, no digamos necesariamente profundo, pero al menos suficiente conocimiento sobre un tema para saber qué preguntar y para saber cómo preguntar. La herramienta te va a dar la noción de que te puede regalar ese conocimiento, por así decirlo, que puedes sintetizar todo lo que sabemos sobre un tema y devolverte un resumen súper coherente, pero te estás privando a ti mismo al acudir a ella en vez de, digamos, buscar adquirir tú mismo ese conocimiento a partir del contraste de múltiples perspectivas, de alcanzar un entendimiento propio al respecto. En esa, que creo que es una definición válida de aprendizaje. O sea, el entender tú mismo algo. El momento en el que acudes a alguien más para las respuestas, el momento en el que acudes a algo más para las respuestas, en lugar de hacer el muchas veces tortuoso y difícil trabajo de profundizar tu propio entendimiento sobre un tema, estás negándote a ti mismo la posibilidad de expandir tu mente al respecto, de verdaderamente alcanzar entendimiento. En otras palabras, puedes saberte una fórmula para resolver una ecuación, pero si no entiendes lo que significan los términos de esa fórmula, lo que representan los términos de esa fórmula, entonces más allá del ejercicio mecánico de aplicar la fórmula en determinados momentos, no logras, ¿cómo dirías? Grasp, como si no logras abarcar
el significado detrás de esos términos. Entonces, siento que la IA nos invita, se presenta a sí misma como esta generadora de fórmulas inagotable, pero sin que haya un trabajo detrás para entender lo que la fórmula nos dice. No podemos verdaderamente decir que conocemos. Entonces, básicamente le estamos delegando la inteligencia a alguien más. Y eso, en el contexto educativo, es fatal. Si es que la educación no te entrena para ser justamente independiente, para poder pensar por ti mismo y desarrollar tu propio criterio, entonces no estás siendo educado. Te están entrenando, que son dos cosas muy distintas. Yo le veo más a la inteligencia artificial como una recopilación de un montón de datos, o sea, que solo es un sistema de cómputo que te permite tener más información más rápido. O sea, mi pregunta sería ahí, ¿cuál es la diferencia entre leer un paper o pedirle a la IA que coja muchos papers y te dé la información? Aún así estás leyendo, aún así puedes formar tu criterio en base a lo que te da. O sea, la IA no tiene que verse como algo superior a nadie, sino que igual se lo juzga, pero simplemente una forma de recopilar un montón de información y pedirle que te la devuelva. Eso sería mi pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre leer un paper y la inteligencia artificial? O sea, quizá te estás perdiendo todos los puntos finos de los argumentos, te estás perdiendo los matices de los argumentos. El rato que lees un paper no lees solamente la idea central, o si lees 20 papers no lees 20 ideas centrales, sino lees el razonamiento detrás de esas ideas. Entonces eso te prepara para poder argumentar primero contigo mismo. O sea, tengo estas distintas ideas con estos distintos argumentos y puedo medir cuáles son más fuertes, cuáles son más débiles, puedo medir cuáles tienen mayor mérito, en esencia. Puedes sacar las cosas buenas del uno por acá y las cosas buenas del otro por acá y tratar de crear una síntesis propia. En esos matices está digamos, la verdadera potencia de los argumentos. Si son generales, los argumentos por lo general no tienen ningún peso. Y creo que la IA en general tiende a generalizar, a menos que quien la usa tenga ya un conocimiento más bien detallado de las distintas perspectivas en torno a un tema. Un poco la síntesis que te presenta por el tono que tiene, por el tipo de forma en el que está, justamente lo que tú decías, procesada toda la información, te invita a pensar que tienes esta casi absoluta verdad en torno a un tema. O sea, sí le podemos pedir que nos dé una síntesis de la filosofía de Aristóteles o de la ética de Aristóteles. Pero en el argumento de Aristóteles, un poco todas las distintas partes calzan entre sí. Y a menos que puedas tú guiarle a la inteligencia artificial para que haga hincapié en las distintas partes de ese argumento, vas a tener la impresión que el argumento es mucho más simple de lo que en verdad es mucho más general de lo que en verdad es. Y es la especificidad de los argumentos, no solo Aristóteles, de cualquier filósofo, de cualquier crítico, que les dan su verdadero peso, que les dan su verdadero valor crítico. Pero en ese caso, si es que usamos la inteligencia artificial, siempre desde la óptica de que el que está usando tiene que repreguntarle, tiene que cuestionarle,
no sería, sí sería una buena herramienta para investigar, en el sentido de que ya, tienes que repreguntarle, tienes que desconfiar de la inteligencia artificial, pero sí es muchísimo mejor pedirle a Gemini o a ChatGPT que te alimente de información que ir buscando paper por paper, porque te quita muchísimo tiempo y porque puedes ver muchas más fuentes a la vez. Creo que muchas veces le damos demasiado valor a ahorrar tiempo, esencialmente. Creo que una de las cosas valiosas y placenteras del trabajo intelectual son los momentos eureka, por así decirlo, a los que llegas, el momento que le has dado a tu cabeza el tiempo necesario justamente para poder procesar y contemplar las ideas. El querer acelerar ese proceso me parece contraproducente. O sea, no creo que sería valioso acortar, por ejemplo, el plazo de la educación universitaria. Sin duda creo que se podría hacer. O sea, podrías tener clases muchísimo más intensas en las que se te alimente, digamos, información pura a baldes. Pero si no tienes el tiempo para entender cómo esa información calza, no tienes el tiempo para que tu cerebro encuentre relaciones y puntos en común entre distintas ideas, te estás ahorrando un montón de tiempo, pero también te estás ahorrando todo el entendimiento que viene con el tiempo. Sí, vivimos en una cultura que valoriza muchísimo la optimización de todo y sobre todo la optimización del tiempo. Como especie, digamos, estamos hechos de tiempo, vivimos en un tiempo limitado. Entonces, el saber cómo emplear ese tiempo es tal vez lo más difícil de saber cómo existir en la Tierra. Pero los romanos tenían un concepto bastante interesante al respecto. Para los romanos de élite, lo más digno, por así decirlo, lo más valioso era encontrar un uso digno del tiempo libre. Séneca, en un ensayo breve pero muy bonito que se llama De la brevedad de la vida, habla de que el mejor uso posible del tiempo es el cultivo de uno mismo. Y ese cultivo no es adquirir conocimiento, y la educación no es adquirir, no sé, terabytes de información pura. El propósito de la educación es entender, o tratar de entender un poquito mejor el mundo. Y el creer que eso puede no tomar tiempo es un error fundamental. O sea, es en el tiempo y en el gusto que adquieres al darte a ti mismo el tiempo de entender algo que muchas veces es difícil, donde verdaderamente encuentras el valor de una educación. O sea, porque, y por eso vuelvo y repito, te da independencia. Porque el rato que lo haces una vez, sabes que eres capaz de, con un poco de esfuerzo y una cantidad tal vez importante de tiempo, entender casi que cualquier cosa. Y la entiendes en tus propios términos, no en los de alguien más. Eso es apropiarte del conocimiento, es hacerle al conocimiento tuyo. Eso, en otras palabras, es de lo que los griegos hablan cuando hablan de sabiduría. Entonces puedes adquirir y puedes acceder a muchísima información a través de la IA, pero no estoy seguro que puedes acceder a mucho conocimiento como tal. Y ahora, para cerrar, no sé si tú quieres participar, Sebas. Solo para cerrar la idea, estamos hablando sobre la inteligencia artificial y si es nociva o no es nociva para el conocimiento, digamos así. Lo único que yo quería puntualizar es cómo no quedarse solo en el mundo de las ideas si es que no tomamos en cuenta el tiempo. O sea,
está bien ese balance de tomarnos el tiempo de entender las ideas, pero si no lo optimizamos de alguna forma, ¿cómo poner en práctica esas ideas? Sería más que la razón por la cual optimizar el conocimiento sería para que no se quede en el mundo de las ideas, sino que vaya a la realidad. Esa sería mi pregunta, pero lo voy a dejar a Sebastián. Y gracias, Alejandro, por estar aquí. Para escuchar. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Mucho gusto, Hola. Sebastián, me presento. Yo, Alejandro. Mucho gusto, Alejandro. Quédate ahí. Bueno, vi el, Creo que sí, vi el cartel que tenés aquí, ¿no? Que explicaba que tú dices que la inteligencia artificial es nociva para los estudiantes. Y yo discrepo completamente. Para mí la inteligencia artificial es una herramienta, que una herramienta siempre va a depender del uso el que le dé la persona que está implementando esta herramienta. Caso contrario, por ejemplo, con la globalización de las enciclopedias, cuando ocurrió el tema de Wikipedia, también se decía, ¿no? Que era bueno, que accedías más fácil a la información, pero también hubieron muchísimos casos de plagio, de gente que simplemente copiaba y pegaba. Y el tema de la inteligencia artificial, yo creo que es una herramienta aún más útil. No solo te pone la información ahí, sino que también te la sintetiza específicamente para lo que tú estás haciendo. No creo que una herramienta no es ni buena ni mala. Wikipedia no fue ni bueno ni malo. Todo va a depender del uso que se le esté dando a esa herramienta y eso siempre va a depender de la persona. Por eso yo creo que es algo beneficioso. Y bueno, después de todo, el uso de la herramienta, todo eso tiene que ser contrastado también por los conocimientos que uno vaya adquiriendo. Te escuché hablando de conocimientos hace un ratito y me gustaría hacerte la pregunta, ¿no? Bueno, al final del día el conocimiento no sirve de nada si es que no se comparte o no se utiliza. Aquí se ha utilizado conocimiento para hacer una herramienta que sintetiza la información y eso permite a los humanos que tenemos menos capacidad de síntesis que una computadora, sintetizar nuevamente esa información. De nuevo, lo veo como una herramienta, no creo que sea buena, no creo que sea mala, la herramienta va a ser útil o no, depende de cómo se utilice. Si es que lo utilizas para aprender, va a ser útil. Si es que lo utilizas para plagiar o para ahorrarte trabajo, en ese caso no será útil. Pero nociva depende de quién la use. sí, no, en ningún lugar, en ningún momento quiero poner en duda la utilidad de la inteligencia artificial como herramienta. Creo que el momento en el que se piensa que es una herramienta que puedes usar ya sea para educarte o para facilitar tu educación es donde entra el problema. Como bien dices, la herramienta y la calidad de la herramienta dependen casi exclusivamente de cómo se la usa. Y al menos en mi experiencia con la inteligencia artificial, si es que tú no sabes de qué estás hablando de antemano, entonces primero no tienes una forma muy accesible o clara para verificar la información que te devuelve la IA. Y sobre todo, creo que también como función de la edad, quizás, a la que le estás usando, ¿crees que, no estoy diciendo que los estudiantes, estoy diciendo que las personas, por lo general tenemos una experiencia más limitada del mundo que nos impide encontrar los matices en el mundo? Y la inteligencia artificial no es muy buena, que se diga, para entrar en matices. Pues si tú no estás consciente de esos matices y es que tú no tienes la capacidad de justamente guiarle a la inteligencia artificial, entonces el resultado al que vas a llegar es esta visión extremadamente general del problema que estás explorando. Y sobre todo creo que el problema con las herramientas en general, porque sí, cuando surgió Wikipedia había ese miedo. Cuando no me acuerdo en cuál de los diálogos, creo que es en La República, Sócrates está preocupado de que tanta gente esté utilizando la escritura, porque van a perder memoria. Y cuando empiezas a tener acceso masivo a libros gracias a la imprenta, hay una serie de pánicos morales de que al tener acceso a la lectura, la gente se va a pervertir porque van a estar leyendo estas novelas y esta fantasía
un poco blasfema casi. Entonces siempre tenemos un cierto miedo con nuevas herramientas. Ese no es el punto que quiero hacer. Es más que la tecnología muchas veces avanza más rápido de la capacidad que tenemos nosotros para entender qué es lo que hace. Entonces sí se piensa que la inteligencia artificial tiene las respuestas. Como bien dices, tiene mucha mayor capacidad de procesamiento que una persona. Lo que no tiene es capacidad, por ejemplo, de inferencia o capacidad de deducción. Puede procesar, en otras palabras, conocimiento que ya existe y a partir de un algoritmo que, si no me equivoco, es básicamente probabilístico, devolver una respuesta en base de la información ya existente. El rato que delegas tu educación o tu aprendizaje sobre un tema a una herramienta que tiene esas características, un poco lo que estás haciendo es condenándote a ti mismo a solo poder entender ese tema en los términos en los que se te presenta. Y le estás cerrando la puerta a tu propio cerebro para que haga inferencias, para que deduzca, para que induzca. Estos procesos, no sé cómo avance la tecnología a futuro, pero no sé qué tan replicables son. Porque mucha de esa inteligencia que tenemos los seres humanos no es puramente lógica. O sea, no es simplemente probabilística, no es simplemente deductiva ni inductiva, también tiene una dimensión sensorial, tiene una dimensión que está encarnada, en otras palabras, nuestro cuerpo es parte de nuestra inteligencia, nuestra experiencia es parte de nuestra inteligencia, y son esas herramientas y la combinación de todas esas herramientas la que nos permite entender. Y ese es el punto central. ¿Hasta qué punto te estás privando de la capacidad de entender algo? De entenderlo verdaderamente, si es que estás delegando el muchas veces arduo trabajo de tú ir y leer y romperte la cabeza con problemas tratando de entender por qué las cosas son de una manera determinada. Hace un rato usé el ejemplo de, te pueden dar una fórmula, ¿no? No sé, en clase de física o de matemáticas te pueden decir, esta es la fórmula para calcular la aceleración de un objeto en movimiento. Y tú puedes coger y usar esa fórmula 100,000 veces cuando sabes los valores de las cantidades en la fórmula, ¿ya? Pero si no entiendes qué representan esos términos, esos conceptos, entonces no tienes ninguna idea de cómo se aplica esa fórmula al mundo real. La IA te da un montón de fórmulas. O sea, el rato que te devuelve estas oraciones, te está dando eso esencialmente, fórmulas. Pero el rato que no has hecho el proceso de descubrir la fórmula, de llegar al por qué la fórmula es la que es, entonces nunca entendiste la fórmula. Bueno, con respecto a eso, me acuerdo que justamente el día de ayer vi un video de un canal de YouTube que me gusta mucho que se llama Veritasium. Sí, es muy bueno. Que se llama El Dilema del Experto. Y que te dice en que, bueno, por ejemplo, un jugador de ajedrez, si le pones las fichas de ajedrez en una manera en la que pueden moverse, él va a entender o va a memorizar dónde están porque cabe dentro de las posibilidades que él aprendió. Sin embargo, si es que se las pones de un modo completamente aleatorio, en lugares en los que la ficha no debería estar, entonces les va a costar muchísimo más trabajo el memorizarlo. La mayoría de jugadores expertos solo pudieron como que analizar 3 de estas. Y asimismo explicaba que hay campos en los que hay un ambiente que se llama ambiente válido, y este ambiente válido permite que existan predicciones o que se pueda deducir ciertos temas. Por ejemplo, los politólogos no están en un ambiente válido porque la mayoría de conflictos que se generan son nuevos. Algunos se parecen más a otros, pero siempre tienen matices distintos en los que va a hacer que el resultado varíe. El tema de la inteligencia artificial, ¿cómo se conecta esto con la inteligencia artificial?
es que van a haber campos en los que definitivamente va a ser muchísimo mejor que las personas dejen de especializarse en eso y que se especialice la inteligencia artificial, como lo puede ser, por ejemplo, en el campo de la medicina. No hablo en el campo de derecho porque es muy polémico. Sin embargo, en el tema de la medicina, en el mismo video se explicaba que doctores experimentados les costaba muchísimo trabajo identificar enfermedades graves o enfermedades raras porque no las habían revisado en mucho tiempo, mientras que estudiantes que la estaban revisando, ellos sí la detectaban más rápido. Uh-huh. Entonces van a haber campos en los que va a ser más eficiente que una computadora se haga cargo. Espero y aspiro el día en el que los doctores no sean necesarios y que la inteligencia artificial pueda suplir ese campo, porque es un ambiente válido, un ambiente que se puede predecir, pero hay otros campos en los que no se va a poder reemplazar. Y con respecto al tema de sintetizar la información, de nuevo, ahí yo creo que no es un problema tanto de la herramienta, sino que es un problema más de, por ejemplo, de recepción o de evaluación. En el mismo libro de La República de Platón, se llegó a la conclusión de que para que un político tenga una carrera perfecta y para que sea el mejor político que pueda existir, tiene que dejar atrás deseos banales y humanos, como lo pueden ser la propiedad privada, el cariño a la familia, el amor. Tiene que dejar todo eso de lado para dedicarse a servir a los ciudadanos. Eso, por ejemplo, es algo que podría hacer la IA y tendríamos una asignación más eficiente de recursos. Las personas ya no tendrían que especializarse en ser doctores, sino que podrían especializarse en, yo qué sé, construcción o desarrollo de alimentos, que eso es algo mucho más valioso que necesita nuestra sociedad y que no la tiene por el momento. Incluso para los estudiantes que están estudiando esas áreas de trabajo, esas áreas de expertise, el sintetizar la información los va a ayudar a llegar a esa conclusión más rápido. Sí, yo creo que si Newton hubiese tenido inteligencia artificial en su momento, bueno, los descubrimientos que una mente como la de él puede haber logrado pudieron haber sido más, pero aparte eso se logró porque no había sido estudiado antes y los avances tecnológicos han decrecido un poco, o los avances científicos han decrecido un poco porque nos cuesta trabajo sintetizar y memorizar esa información, tal como por ejemplo le pasó a los doctores más experimentados que no pudieron determinar o detectar enfermedades raras. De nuevo, ahí yo creo que la inteligencia artificial no es la que es nociva, pero lo que sí es nocivo, por ejemplo, puede ser el campo de recepción y va a ser peligroso incluso con la inteligencia artificial como sin la inteligencia artificial. En el caso del manifiesto comunista, hubieron muchísimas personas que creyeron que la sociedad podía prosperar rechazando algo tan intrínseco en el ser humano como lo puede ser la propiedad privada. En el caso de la República de Platón, creyeron que era posible o que era perfecto y dijeron incluso hasta que era viable el hecho de que un político llegue al poder habiéndose desfasado igual de estos problemas internos, o bueno, de deseos internos, como lo pueden ser el progresar, el que su familia progrese, y bueno, los intereses que pueden tener también a personas que les caen bien o simplemente que les caen mal. De nuevo, la inteligencia artificial yo lo comparo mucho con la inteligencia normal, y uno puede llegar a conclusiones y uno puede hacerlo con o sin la inteligencia. De nuevo, no creo que sea un problema tanto del modo en el que se llega, tipo si yo la pienso, si yo lo descubro o si me lo dice la inteligencia artificial, sino de qué se evalúa o qué se ve. Por ejemplo, hoy en día ChatGPT dice a la más mínima pregunta, porque lo he hecho personalmente, a la más mínima pregunta que uno tiene, por ejemplo, de los islamistas extremos, te dice que a tu momento no me hagas esas preguntas porque estás cayendo en la islamofobia, y al final del día no te da un criterio estilizado, o por lo menos un criterio digno de evaluarse. Entonces, de nuevo, ahí el problema no creo que sea tanto la inteligencia artificial, sino más la herramienta de evaluación. O sea, sí, creo que hay muchos estudiantes que están abusando del tema del uso de la inteligencia artificial a tal punto de ni siquiera hacer los trabajos ellos y de no retener la información ellos. Pero eso debería de corregirse, no limitando la inteligencia artificial, sino limitando el tema de evaluación. Y bueno, ya eso corresponde a los profesores de encontrar un método adecuado para que se pueda evaluar bien el conocimiento. O sea, los tiempos han cambiado. Por ejemplo, creo que algo que solucionó mucho el tema de Wikipedia fue la exposición, porque te hacían preguntas y tenías que contestarla al momento. Ahora, no sé si eso funciona tanto con la inteligencia artificial, porque no se pueden memorizar 2 o 3 cosas que dice la inteligencia artificial, pero de nuevo, eso creo que viene a ser más trabajo de los docentes.
Un poco para reiterar, de nuevo, el punto no es que no sea una herramienta extremadamente útil. Lo que planteo es que es nociva en el proceso educativo, exclusivamente. No hablemos de qué pueden hacer los doctores con ella, pero ya son doctores. O sea, ya atravesaron el proceso necesario para, digamos, ser reconocidos socialmente en esa función. Lo que me preocupa a mí es que genera una cierta dependencia. No tienes, digamos, la evidencia, digamos que delegaste toda tu educación, todos tus trabajos a la inteligencia artificial, tu investigación a la inteligencia artificial. No tienes ninguna evidencia de que lo puedes hacer por ti mismo. Y creo que en términos humanos eso es más importante que el conocimiento o el título que puedas adquirir. Es un poco el reconocerte a ti mismo como un ser inteligente, capaz, crítico, que un poco puede por sí mismo tomar información diversa y apropiársela, ¿no? Está en manos de alguien más o de algo más. Creo que una persona que ya ha atravesado un proceso educativo, o sea, educado a sí misma en torno a un tema determinado, puede emplear la inteligencia artificial de maneras que tal vez todavía ni siquiera tenemos evidencia completa de lo lejos que podemos llegar con la inteligencia artificial. Pero tienes que ser un buen maquinista primero. O sea, puedes tener la herramienta más poderosa del mundo, que si es que tú no puedes guiarla adecuadamente, entonces vas a mal emplear esa herramienta. Y ese es el problema que yo veo en torno a la inteligencia artificial ahorita. Que por cómo está diseñada, ahorita mencionaste el tema de la islamofobia, que sí evita hasta cierto punto adentrar en ciertos temas, pero también creo que se apagó esto. Sí, pero también evita ya, también evita que puedas. Me perdí, espera. Dame 2 segundos. De la islamofobia. Ajá. También suele darte mucho la razón. O sea, te dice constantemente cosas como que buena pregunta, que un poco te valida antes que tú validarle a ella. Creo que sigue muerto esto. Entonces, si no eres un buen juez, si es que no has cultivado un espíritu crítico, la impresión que te va a dejar tu interacción con la IA es que entiendes algo cuando no lo haces. O sea, y el rato que te pones ante una persona que sí lo entiende, es el único momento en el que de verdad te das cuenta de lo mucho que te falta por entender. Lo mismo mencionaste el ajedrez. A mí me gusta bastante el ajedrez y si bien no soy muy bueno jugando al ajedrez, soy lo suficientemente bueno para saber lo malo que soy. ¿Ya? Hay un estudio que se volvió bastante famoso, que es el efecto Dunning-Kruger, si no me equivoco. Puede ser otro. Okay. Pero es básicamente la idea que mientras más sabes sobre algo, más capaz eres de evaluar tu propia ignorancia sobre ese tema. Una persona que no sabe nada sobre, qué sé yo, física cuántica, puede ver un video en YouTube
que explique muy superficialmente la física cuántica y salir de eso convencido de que la entiende. Le pones a un físico, a una persona que se ha pasado su vida estudiando la física cuántica y sabe cuántos problemas, cuántos huecos hay en nuestro entendimiento de la física cuántica. Y ahí creo que es donde la falta de conciencia de la IA entra en juego. Porque la IA, al no tener experiencia del mundo, al no saber lo que es no saber algo, siempre cree, o te hace creer más bien, que estás entendiendo. Pero si tú no puedes pedirle que profundice porque no sabes por dónde, entonces no tienes forma de entender qué es lo que no sabes. Es el sentido detrás del enunciado de Sócrates, que es el hombre más sabio de Atenas, porque sabe que no sabe. O sea, estar consciente de tu propia ignorancia es indispensable. Y mientras más sabes de un tema, irónicamente quizá, más sabes todo lo que no sabes sobre ese tema. Sí, creo que al final del día también, bueno, yo soy una persona liberal, yo creo que el mercado se regula solo y asimismo como hay bastantes errores que puede cometer una persona sintiéndose experta por lo que dice la inteligencia artificial, también está la evidencia empírica que va a salir el día de mañana y va a salir esta persona que hizo bueno, estudió por medio de inteligencia artificial o hizo todas sus cosas por medio de inteligencia artificial, en realidad tiene un título, pero esa persona no tiene conocimiento porque todo eso lo procesó una inteligencia artificial, va a salir mañana al mercado laboral y no le va a ir tan bien como una persona que haya utilizado esa herramienta de manera óptima. Estoy de acuerdo contigo con que es muy nocivo en el tema de aprender. Sí siento que tengo algunos vacíos en algunas cosas porque sencillamente decidí no asignarles importancia y se lo encargué a algo más, a la IA. Pero al final del día también yo creo que el resultado de eso va a ser una asignación más eficiente de los recursos, en este caso a qué se pueden dedicar las personas. Una persona que sí puso el esfuerzo de ser un experto, que utilizó la inteligencia artificial de manera correcta, va a llegar más lejos que una persona que no lo hizo. Y al final del día igual se va a poder apoyar en la inteligencia artificial para hacer más descubrimientos todavía de los que ya se han hecho. Y bueno, coincido contigo en que sí hace daño un poco al tema de qué tanto aprende una persona, pero no necesariamente lo veo como algo malo, porque siento que, por ejemplo, el país tiene demasiados abogados, tal vez debería tener menos. El país tiene demasiados administradores de empresas, tal vez tal vez se deberían asignar recursos al tema de la lucha con la desnutrición infantil, que eso no se hace mucho. Y bueno, se van a ir la gente se va a esforzar en entrar en esos campos que le van a generar más rédito personal. Y bueno, ha sido un gusto conversar contigo, tengo que salir. Pero ya pues, suerte. Chao. Te entrego. Gracias, Tommy. Gracias. Ya. Conversen del tema. Con el Alejandro. Chuta, no sé qué decir, no vine nada preparado. Sí estoy bien, ¿verdad? No se me ve extraña. Voy a dejar las cosas aquí. ¿Qué le digo? Estoy de acuerdo contigo. Hablen del tema. Hola. Hola. ¿Qué más? Esto está funcionando. Ah, ya. Ya entendí. Soy full inútil para esto. Lo siento. Bueno, vine aquí porque Tomás me incentivó a venir acá, pero en realidad es que no difiero mucho con tu opinión. Yo también creo que la IA es muy nociva en nuestro proceso de aprendizaje. Siento que antes de que exista la IA, las personas lo que hacían era buscar algunos textos, inferir lo que decían esos textos y tener un proceso de análisis crítico
para luego sacar sus propias conclusiones. Y así se iban construyendo cimientos. En cambio, la IA ya da información digerida, que muchas veces está mal. Sí, o sea, creo que de nuevo es un tema de cómo se le usa. Sí creo que en un inicio, o sea, si es que quieres explorar un tema desde cero con la IA, un poco estás asumiendo quizá que si tú le pides cuáles son las ideas o los conceptos más importantes de este tema, si es que tú le pides que, claro, que un poco te dé un resumen panorámico del tema, a la final igual hay una elección de por medio, que puede ser una elección probabilística, eso no significa que sea verdadera. Entonces, saber cuáles son los puntos centrales de un tema requiere que primero tú conozcas el tema, o si no, estás un poco delegando ese juicio, porque al final es un juicio decir que es más importante que qué, a alguna otra cosa, que funciona en base al conocimiento recibido que ya tenemos. Entonces, no sé hasta qué punto es posible tener nuevas ideas, sobre todo, si es que las estás delegando a algo que solo puede basarse en lo que ya existe. Porque no genera conocimiento, a diferencia de la inteligencia humana, que sí genera nuevas perspectivas, nuevas ideas, sino que recopila. Y creo que muchas veces se cree que eso es la educación, o sea, el recopilar conocimientos, el acumular conocimientos. Pero puedes tener una educación a partir de bases muy limitadas. Me gusta, por ejemplo, el ejemplo de San Agustín de Hipona. Su educación ya en el periodo de decadencia del Imperio Romano, ahí en una provincia en el norte de África, no incluía griego, por ejemplo, sino básicamente 5 autores latinos y punto. Y en base a esa educación limitada, la inteligencia humana es capaz de llevarla cada vez más adelante. Y Agustín básicamente concibe toda una etiología que va a marcar el pensamiento cristiano por los siguientes 1000 años, por lo menos, en base a una educación restringida a 6, 7 autores. La IA puede procesar cantidades vastísimas de información, pero justamente no tiene la capacidad de, por ejemplo, inducir. O sea, pensar a partir de estas cosas que ya tengo, qué conclusión puedo sacar que generalice. No puede deducir a partir de nuevo de esta información, no puedo saber cómo se aplica a casos particulares. Y el rato que le delegas un poco tu proceso de informarte a esta cosa, un poco estás delegando también las decisiones detrás de ese proceso. Además de todo lo que tú ya has dicho, hay 2 cosas que me parecen sumamente graves. La primera es que la IA no siempre tiene la razón. ¿Verdad? Muchas veces te da datos erróneos o tiene procesos analíticos erróneos. Yo me acuerdo de un ejemplo en particular. Yo tenía mis clases de microeconomía, hacíamos talleres en grupo y mis compañeros a veces usaban la IA para sacar los resultados de los ejercicios y la IA arrojaba malos resultados en base a planteamientos o análisis que parecían ser correctos, pero en realidad no lo eran. Y ese proceso es muy distinto a leer el libro, entender cuáles son los conceptos y aplicar esos conceptos. ¿Y cuál es el problema aquí? No solamente la nota del taller, sino que como tú ya aprendes mal desde un inicio, ¿cómo se construye el conocimiento? Es base por base, o sea, vas construyendo cimiento por cimiento. Si es que ya lo aprendiste mal desde un principio, seguir construyendo el edificio va a ser desastroso. Entonces no sé, siento que en realidad muchas veces la IA nos hace desaprender en lugar de
aprender. Y la segunda parte que quería topar, que de hecho está muy relacionada con esto, es que a pesar de que una persona se niegue a usar inteligencia artificial en sus procesos de aprendizaje, hay presión para usar esa inteligencia artificial, porque es cierto que, al menos en apariencia, nos hace ser más productivos. Entonces, cuando tú ves que el resto está produciendo más con la inteligencia artificial, pero tú te rehusas a usar esa inteligencia artificial y produces menos, cada vez te sientes como más presionado a utilizarla para no quedarte atrás. Y eso que nos pasa como estudiantes a nivel micro, por decirlo así, también pasa a nivel macro entre países. Creo que es un punto muy relevante y creo que también recae sobre la capacidad que tiene el usuario, en otras palabras. Creo que, de nuevo, se puede tener excelentes resultados con la IA, puede ayudar a mejorar la productividad, a pesar de que creo que nuestra obsesión actual con la productividad no es particularmente acertada, que es algo que pasa mucho en la academia, por ejemplo, donde mientras más volumen publicas, de cierta manera se valora más tu trabajo sin que importe tanto la calidad de lo que publicas. Por lo general, el tiempo y el pensar que algo tal vez toma mucho tiempo es no reconocer el valor que tiene tomarse ese tiempo. O sea, tomarte el tiempo para entender lo que sea, puede ser un problema de física, puede ser un poema, puede ser un libro. Es valioso porque en ese tiempo también estás poniendo el conocimiento o el significado que existe en ese problema o en ese poema o en ese libro con todo el resto de conocimiento que ya tienes. Entonces estás haciendo relaciones que no necesariamente son obvias y en apariencia al menos no necesariamente son lógicas. Hay muchos saltos en el pensamiento humano que la IA no tiene y no puede imitar. Y en esos saltos, por lo general, está el germen de los más alucinantes descubrimientos que ha hecho la humanidad sobre el mundo a su alrededor. Pero lo que permite esos saltos es justamente el muchas veces arduo proceso de enfrentarte a algo que no conoces y tratar de entenderlo. Ese esfuerzo es lo que faculta el aprendizaje, no el recibir el conocimiento, como mencionaste, digerir. Y creo que cada vez le estamos desarrollando más alergia a la dificultad, justamente porque creemos que es anatema a la productividad, a la eficiencia. Pero el adquirir conocimiento de una manera superficial, yo creo que el rato que lo examinas en un plazo un poco más largo, es mucho menos productivo que verdaderamente adquirir un entendimiento de las cosas. Y bueno, creo que ¿qué hora es? Ya, creo que hasta ahí llego. Gracias. Muchas gracias. ¿Y de qué, Tomás? Gracias. A ti. Cuando salga Gracias. el micrófono. Ah, cierto. Cuando salga el video te lo paso. Dale, de una. Gracias, Alejandra. Gracias, Tomás. Solo pasaba No, me parece muy por bien. aquí Pues. a saludarte. Pero está bien que participes, pues.